Homo Argentum no es una película, son 16 películas de una sola vez con un protagónico excluyente de Guillermo Francella en todos los registros que se puedan imaginar, desde perturbador a risueño, comedia, drama y mucho más. Es una película adictiva porque parecen muchas historias, en realidad son muchas historias, pero cuando termina querés más, es como que estás en ese plano, en esa energía, ¿no? Y bueno, detrás de cámara está una dupla muy conocida por todos ustedes, como es Mariano Con, Gastón Duprat, Mariano Con, que tuvieron esta tarea que es mucho más que una película y que han tenido la gentileza de venir acá a la redacción de La Nación para conversación. ¿Cómo están? Hola, ¿Cómo andan? ¿cómo ¿Qué va? tal? ¿Qué es Homo Argentum? Es una sucesión de mini películas dentro de una gran película, o cortos, o pequeños cuentos, podemos decir, ¿no? Está inspirada, bueno, en ese cine italiano, Los los monstruos, monstruos. los nuevos monstruos, ¿no? Esas películas Que era episódicas. Tognazzi, Gassman, Gassman, Dino Tognazzi, Risi, Dino Risi, el director de ambas. Cousanca, sí. sí, sí, claro, claro. Y que eran pequeñas historias. ¿Y cuál es la ventaja, la desventaja de una película que se reparte entre tantos cuentos, entre tantas... Bueno, ventajas es que puedes tocar muchos universos diferentes, muchos mundos, y a la vez esa es la desventaja para hacerla, porque es muy complejo, porque uno en una película convencional, bueno, construye una realidad, y acá hubo que construir 16, o sea, 16 aparte del personaje y todo lo que tiene que ver con la caracterización, pero no solo la Las caracterización. locaciones, ¿no? Sí, pero en cuanto al actor, la caracterización es solo una pequeña parte, porque Guillermo también actuaba los personajes en lo más íntimo, digamos, más allá de si tenía una peluca o una caracterización especial, ¿no? Claro, se la ve muy Tenía, distinto de una a otra, ¿no? Porque tenía de que pronto es una entender, persona de alto nivel claro, adquisitivo, o es un arbolito de la calle Florida, exacto, o... un presidente de la nación, un millonario, un relator de fútbol, hay de todo. Entonces, bueno, para él era muy desafiante porque algunas historias se filmaban en un día y las más largas en 4 o 5. Entonces tenía que todo el tiempo estar cambiando, no solo de aspectos, sino de mundos y de personajes, Bueno, obviamente. y de continente también, ¿no? Porque una de las historias es en un pueblito de Italia. ¿Qué pueblito? Montalbano se llama, es en Ajá. Sicilia. ¿Y Eh, por qué incluyeron? Porque lo demás es claramente es Argentina, Buenos Aires o una ciudad urbana muy reconocible, ¿no? Por los personajes. Ujú. Acá se fueron a otro lado, ¿no? Partió la idea de una búsqueda que era tratar de retratar eso que le pasa a muchas personas, a muchos argentinos, cuando van a encontrarse con sus ancestros, al pueblito donde nació su abuelo, su abuela. Entonces la idea era que vaya de visita a este personaje de este episodio, ¿no? Mm. Que se llama Troppo Dolce en la película, y que se reencuentre con sus antepasados, ¿no? Y uno imagina que, bueno, Europa es la civilización, es lo evolucionado, Mm. y pasa totalmente No lo contrario, spoileemos, no ¿no? No, spoileemos. sin spoilear, pero es graciosa la situación ante la que se ve expuesta el personaje. Claro, pero me imagino, digo, para lo que es la producción, el costo, todo, es decir, llevar el equipo allá, ¿no? Sí, es una película muy cara, muy grande, así que por eso necesitamos que vaya mucha gente al cine. Aparte es en cine, no va a la tele próximamente ni nada, Claro. al cine. También es una apuesta que quería Guillermo y nosotros para bueno, volver a tener películas argentinas en Pero los Disney cines. está o no. Sí, sí es el productor, Pero no va a la plataforma, digamos. no, a los cines. En este caso es Disney como distribuidor. Ah, exacto. Entonces por eso va al cine, y la idea es que vuelva al público, porque post pandemia no hay ninguna película que haya hecho una cantidad de público como se hacía anteriormente, ¿no? Ninguna película argentina tanque. Bueno, eso les iba a decir, ¿no? Justamente en un año de vacas flacas del cine argentino, ahora un poco llamada la atención
que las vacaciones de invierno, las pasadas recientemente de vacaciones de invierno, que siempre es como el punto más alto de venta de entradas, fue el más bajo, no sé, en 20 años, una cosa así. Sin duda, Homo Argentum me parece que va a ser como la sensación del segundo semestre, ¿no? Ustedes que están en el cine hace tantos años, que tienen tantos éxitos, ¿qué es lo que está pasando con el cine argentino? ¿Qué tiene que ver la propia industria? ¿Qué tiene que ver los gobiernos? ¿Qué habría que mejorar? ¿Qué tiene que ver la gente, ¿no? O Porque los finalmente lo que directores capaz, elegimos. ¿no? También. ¿Cómo? O los directores Sí, también, sí, ¿no? por eso la industria nos meto a todos Claro. ustedes. Y también meto a los espectadores, digo, ¿qué está pasando con los espectadores Creo, argentinos? creo que yo no soy un experto en taquilla ni afluencia de gente a los cines, pero antes de la pandemia ya estaba delicado el asunto con las películas argentinas. Y después creo que fue el cierre de cines más largo de todos los países del mundo el que le propinaron a Argentina. Ujú. Entonces, a partir de eso no se logró recuperar del todo. Se acostumbraron, decís más. Ya venía débil y el cierre más prolongado del planeta, bueno, nada, lo terminó de liquidar. Así Igual me que da la sensación que al cine argentino siempre se le hizo difícil, cuesta arriba, ¿no? Salvo pocas excepciones. En otra época, Enrique Carreras, Palito Ortega, en esta época, Francella, Darín. Y cuando salís de ahí estás medio como... Bueno, siempre hay 2 o 3 películas, o había, ¿no? Grandes por año. De hecho, nosotros en nuestro recorrido que apuntábamos siempre a hacer un cine como tratando de que sea el cine popular, pero conservar esa cosa de autor, ¿no es cierto? Que es como una delgada línea, que es un cine que está en el medio, porque no eran ni superproducciones ni producciones pequeñas, y había que crear como cierta audiencia para eso, con El hombre al lado, El ciudadano ilustre, que en esas películas no estaba ni Darín ni Francella, ¿no es cierto? Por ejemplo. Entonces nosotros tenemos un recorrido ahí y de hecho intentamos hacer un cine de autor que a la vez capture audiencia, ¿no? Pero yo creo que también en lo que vos decías hay como un viraje, ¿no? Capaz la industria se concentró más en las series que en el cine, ¿no es cierto? Entonces hay mucho más producción de series y el cine pasó a un segundo O sea, plano, sufrió ¿no? la televisión por un lado y sufrió el cine por el otro. Exacto, exacto. ¿Y cómo se soluciona esto? ¿Hay alguna forma o no? Digo, Bueno, ustedes que están del esperemos otro... que se solucione con Homo Argentum, ¿no? Que se demuestre que una película argentina puede volver a convocar gente a las salas. Que eso, para nosotros, la película tiene mucha experimentación, es una película que tiene riesgo, porque como vos bien decías cuando empezamos a hablar, no es una película como convencional en su estructura, ¿no? No es una película con comienzo a fin y que dura 90, 95 minutos, sino que son muchas películas dentro de una. Creo que eso tiene que ver un poco con el consumo también audiovisual, hay una apuesta ahí, ¿no? Que quizás los jóvenes están más acostumbrados a ver shorts o pequeñas piecitas. Y bueno, vamos a ver qué pasa con el público adulto, pero para nosotros hay una apuesta ahí y que esa apuesta necesita ser validada con el público. Hay una cosa en el cine argentino que le ha jugado en contra muchas veces, que es el afán de enfatizar lo que está contando, ¿no? Por ejemplo, lo que más odio yo es el relato en off que va contando y dice, me está contando lo que estoy viendo, o me alecciona acerca de cómo debo interpretarlo, ¿no? El título Homo Argentum puede remitir a mucha gente a pensar, uy, nos van a bajar línea de cómo somos los argentinos, ¿no? Como si eso fuera posible. Claro. Y digamos, yo que la vi, lo que vi es que es muy sutil el tema y que hasta muchas veces digo, bueno, no acabé de ver la naturaleza del argentino, o aquí el argentino es como víctima también, ¿no? ¿Cómo hicieron para equilibrar eso? Porque el nombre de la película lleva a decir, vamos a ver ahora la fauna argentina en toda su dimensión. Y es como un más recorte, sutil, ¿no? es un recorte propio de que también Guillermo participó. Un recorte posible. No quisimos abarcar una totalidad, sería imposible. Pero de hecho habíamos escrito más de 40 historias. Porque O aparecían... sea que si Homo Argentum funciona bien, viene la 2. O Fem Argentum, capaz. Fem Argentum, ¿no? Claro. Con mujeres. No, no tenía la intención de ser abarcativa. Creo que muchos se van a reconocer, o van a reconocer a algún pariente o algún amigo en las historias, seguro, pero no teníamos la ambición de que sea
un retrato acabado, sino un recorte personal de lo argentino, ¿no? Claro. Ustedes fueron precursores también en el tema de la televisión, ¿no? Porque cuando hicieron televisión abierta no existían las redes sociales. ¿Qué año fue de televisión abierta? 98. 98. No existía ninguna, Pre-YouTube. nada, ni Facebook, ni 7 Twitter. años después YouTube. Claro. Y bueno, y Instagram y TikTok ni les cuento. Y sin embargo, televisión abierta tiene mucho yo diría más de TikTok, porque tiene como esa cosa no tan placentera de Instagram, ¿no? Tampoco la pelea en el barro de Twitter. Em, ¿Cómo se les ocurrió eso en ese momento y qué semilla dejó, digamos, en la tele? Creo que, bueno, nosotros empezamos, tanto Gastón como yo, a hacer videoarte, video experimental, que era la experimentación con las primeras camaritas hogareñas que se empezaban a usar, ¿no? El VHS, el Super VHS, el Mini DV. Entonces, a partir de ahí empezó como cierta búsqueda o cierta creación a partir de la imagen, que en algunos casos era abstracta y en otros casos era totalmente experimental, como lo fue televisión abierta, que era darle la cámara a la gente y la gente se grabe, y después al día siguiente salías en la tele en igualdad de condiciones, con la única necesidad de que lo tenías que decir vos haciéndote cargo del micrófono, en primera persona, lo que quieras comunicar, ¿no? Pero después salía tu teléfono, todo, y salías al lado de Charly García, que salía opinando, otro que buscaba novia, otro que mandaba un saludo a su mujer. Era la irrupción de las cámaras en las casas, ¿no? Ahora, la estructura es lo que iba a hacer después, ¿no? Es como que ustedes miraron así o se les ocurrió algo que... Sí, demasiado adelantado fueron. Totalmente desfasado, porque fue un escándalo. Estas cosas que hacíamos duraban 3 meses y no se podían sostener al aire casi, ¿viste? Porque era inviable. Después pasaron los años y dirigieron Ciudad Abierta. Fundamos el canal de la ciudad, que fue el primer canal público de la era moderna, digamos. Era un canal también muy experimental, muy, por ahí está mal que lo diga yo, pero era muy avanzada, era muy vanguardista, y luego la política lo dilapidó haciendo una cosa muy convencional y rústica, que es lo que está al aire hoy. Pero sí lo fundamos y, bueno, no hay registro de eso, pero era un canal muy del futuro en su momento. No quedaron registros, borraron, no me vamos a decir Tengo Sumatic ya, ¿no? No, Pero... era como eran una sucesión de imágenes, algunas en vivo, otras grabadas, de la ciudad, tanto de geografías, lugares, como personas trabajando, viviendo, tomando mate, estudiando, acompañado de la profusa agenda cultural de la ciudad. Claro. Nada, era para tenerlo prendido porque era una belleza absoluta. Podrías tenerlo sin volumen, pero no te quería decir nada de manera concreta. Y era otro uso de la televisión. Y los políticos no lo entendieron. En su momento no, irrumpieron ahí a hacer los programas de literatura, con temas y señores que dicen cosas. Una miscelánea más de las tantas que... Claro. Millones, ¿no? absolutamente irrelevantes. Y que no tenés audiencia tampoco. Cero audiencias, cero relevancia estética y de todo tipo. Sí, se lo fagocitó la misma política que lo había generado, ¿no? Se convirtió como en un pequeño Canal 7. Así. ¿Y qué les parece que, digo, ustedes que vieron la televisión de adentro, que hicieron formatos de distintos programas, ¿qué le pasa a la televisión hoy en día? Digo, ¿se la vampirizó las plataformas? ¿La televisión quedó como un lugar nada más de panelismo y de qué sé yo, de actualidad o de partido de fútbol, de finales? ¿Dónde se fue la televisión que vimos de chicos, ¿no? Las ficciones desaparecieron completamente. ¿Qué le pasó? Yo soy muy espectador de la tele, a mí me gusta ver los programas en vivo de noticias, los sigo viendo. Nunca vi lo otro yo como espectador, lo que se perdió, esas ficciones que se hacían en Canal 13. Todos los días, o los programas de humor. Jamás lo vi, por por eso lo que yo veía sigue estando, que es la política, la cosa en vivo. Para mí es igual. No sé demasiado del tema, pero las series que se hacen para las plataformas serían inviables en la tele por un tema de costos. Son carísimas las series y se hacen de una manera mucho más sofisticada que lo que se hacía las tiras para la televisión. Son como películas, El Encargado o la serie Nada que hicimos con Beto Brandonio, Bellas Artes con Oscar Martínez. Son una sofisticación, un nivel de detalle que sería inviable para la televisión. Artefactos muy caros
muy artesanales, muy grandes. Hablando de nada, Robert De Niro, que era el otro protagonista con Brandoni, dijo usted que son únicos, son especiales. ¿A qué se refiere y qué sigue con De Niro? ¿Sigue una historia? Bueno, De Niro cuando vino a grabar acá a Argentina, vino a hacer un rol secundario, a hacerle el aguante a su amigo Beto Brandoni, ¿no? A hacer un papel de apoyo, ¿no? Vino para estar en el último capítulo de la serie y era una promesa que le había hecho a Beto. Vino, Beto le escribió por carta para que él venga, fue muy gracioso. Había un juego de espejos entre la realidad, la amistad de ellos en la vida real y en la ficción. ¿Cómo se entienden ellos? Porque del idioma, digo. Como en la serie, hablan como un italiano cocoliche con mezcla de portuñol, de italiano, es muy gracioso cómo se comunican, pero hay como un juego con el idioma ahí también. A De Niro le gusta hablar, decir algunas palabras en italiano, en español, en inglés, o sea, una mezcla, así como se ve en la serie, viste que pasan y saltan de idioma, bueno, así era en la vida real y eso lo emulamos también para que suceda eso. Y antes de irse, De Niro, antes de subirse al avión, nos dijo, bueno chicos, cuando tengan un protagónico, me avisan, me llaman y hacemos Como un protagónico. haciéndonos cargo de que vino para un rol menor, que era una broma. Y bueno, pero en 24 horas tenía el proyecto ahí listo. No, y ahora estamos planeando una película que ya en febrero fuimos a ensayar con él, a hacer una lectura de guión, y es algo que se viene cocinando a fuego lento, que calculo que el año que viene, en abril del año que viene, vamos a estar filmando allá. ¿Allá? ¿Dónde? En Nueva York, en Estados Unidos, con Robert De Niro y Julianne Moore, también, que va a ser de la partida. Buenísimo. Hay una pregunta que hacemos acá a todos los entrevistados, que es, ¿qué los trajo hasta acá? No me contesten el remis, el auto, el colectivo, la bicicleta, sino a nivel existencial. ¿Qué los trajo hasta este momento? Esa es la pregunta para cada uno. Qué difícil. Muy difícil, pero sí, no, muy complejo. Me la tendrías que haber pasado y yo haber pensado. No, pero a ver, tiene que ver un poco con el tema de lo que vienen haciendo hasta este momento. Claro. Tiene, bueno, con lo que estábamos enumerando, ¿no? Con lo que decías vos, hay una búsqueda artística ahí que no subestima al espectador, que es lo mismo que proponemos en esta película. Tener, bueno, muchísimo respeto por el espectador y tratar siempre de compartir un punto de vista que eso dispare otras cosas, no cerrar los temas con candado, no hacer resoluciones, sino que después de ver la película, después de ver cualquier trabajo que hagamos nosotros, el espectador tenga que terminar de completar la obra, ¿no? Pensando, claro, ¿no? Que eso es debatir, discutir, seguir charlando acerca de lo que vio. Eso me parece que es lo que le da larga vida a cualquier proyecto. Es como tener la sensación de que tu punto de vista no está expresado y por lo tanto amerita hacerlo. Porque hacer una película o una serie es un trabajo terrible, de muchísima gente, muy complejo. Entonces uno tiene que estar muy seguro que lo que va a decir no existe en otro lado, o tiene alguna relevancia, o puede interpelar a alguien, o puede mover alguna estantería. Sin eso sería imposible hacerlo, ¿no? Hacerlo porque uno tiene el oficio o la profesión simplemente. O sea, para mí la nafta es pensar, aunque sea equivocadamente, que lo que uno tiene para decir vale en este momento, que no está dicho. Claro, ¿cuán conformes están de esa subida, esa trepada por una cima que siempre nunca se llega, ¿no? De lo que vienen haciendo. Hay varias partes, pero nosotros empezamos como éramos artistas plásticos, porque el video experimental, el cine experimental es parte de las artes plásticas. ¿El director de cine no es artista? El director de cine es el autor de cine es artista, el que dirige sus propios textos. El director en sí, yo lo veo más. No, tal vez no tanto. Es como. Le tengo mucho respeto a un director, pero no está diciendo lo que. Está diciendo palabras de otros. Esa fue una etapa, ¿no? Como una rebeldía de artista. Después, cuando una película nuestra llevó público a las salas de manera impensada, que fue El hombre de al lado, con Daniel Arauz y Rafael Spregelburg, dijimos, bueno, o sea, se pueden unir las dos cosas. No es que, porque en un momento se decía, lo popular es berreta y lo bueno y de calidad es sofisticado y pero para no va poco. Nadie. Claro, pero no, porque no va nadie porque no llegamos a esas alturas. Entonces no. Y de golpe vimos que eso se unía
una película muy pequeña y que De tuvo acuerdo. mucho público en la escala de la película, ¿no? Dijo, se puede, o sea, la gente... No, es mentira esto de que son productos comerciales, baratos, rústicos para la gente, si la gente no va. Y empezamos a ver eso y a ver otros casos en el mundo. Y ese es el desafío, un desafío para mí buenísimo, público y haciendo películas o series sin ceder un ápice, sin ninguna condescendencia con el público, digamos. El tema siempre es como ir descubriendo qué nuevos, por decir, pozos petrolíferos de ideas puede la gente gustarle, ¿no? Por ejemplo, recientemente tuvimos el tema, todavía sigue, ¿no? Del Smith Institute Ocean con CONICET poniendo solamente una cámara fija, ¿no? O haciendo primeros planos de los bichitos que están a 3.900 metros de profundidad en el cañón de Mar del Plata. Bueno, le ganó de pronto ese YouTube a una entrevista al presidente Milei en Carajo, al ministro Caputo, a qué sé yo. Que la gente, y decir, bueno, es impensado, la gente se queda viendo algo que no es un programa, que no tiene conductor, que no tiene edición clipera, que no tiene música histérica, y lo está viendo más gente que los demás, ¿no? Sí, Claro. sí, Ustedes, bueno, tiene eso, ¿no? De lo que hacemos y lo que te contaba Gastón también, de un ejercicio de observación, ¿no es cierto? Nosotros no sabemos si lo que estamos observando es algo que va a suceder. Nos pasa con el encargado muchas veces, que lo que filmamos o lo que escribimos después sucede en la vida real, pero no es que está buscado, son lugares donde uno coincide en tiempo y espacio y observa y tiene algo para decir, un punto de vista para compartir. Después vendrán los análisis o las repercusiones, ¿no? Pero esa es la búsqueda de, bueno, nosotros como directores, con Guillermo también, que Guillermo es un gran observador de la realidad también, ¿no? claro, en esta película Guillermo toma, además de ser, bueno, la estrella excluyente, elencos rotativos cada uno de los cortos, es un productor de la película también, ¿no? Él es productor y en realidad porque nosotros como directores tenemos como una visión como abierta. Vos sabés que el director en el cine es como vertical del tipo militar, ¿no? Lo que dice el director, no sé qué. Nosotros siempre, como somos sui generis y no estudiamos, tenemos un método que es totalmente abierto, donde creo que Guillermo se siente muy cómodo, porque puede opinar libremente, tenemos debates, discusiones Incluso en pleno agarradas. rodaje. Sí. ¿Sí? Y Sí. eso no hace que el Manu Militari, digamos, el tema del tiempo, como decir, bueno, No, paremos. a veces tenés que decirle, confía que sí, ya lo hemos debatido un montón y sigo pensando lo que seguía pensando. Así que confía y él confía. A veces nos hace cambiar de opinión también. Porque, claro, es muy difícil a veces una idea que vos tenés y otra cosa es cuando la plasmás, ¿no? Lo mismo que, viste, como cuando vas de vacaciones y decís, qué bárbaro el paisaje, sacas la foto y la ves, después volviste y decís, no, era otra cosa. Era Sí, mucho él más. necesita entender, y a mí me parece fenómeno, y así debe ser, cabalmente y en profundidad lo que significan las escenas, los personajes, no solo el texto, sino lo que hay atrás del texto. O sea, no solo lo que dice el personaje, sino lo que no dice el personaje o lo que piensa a pesar de lo que dice y demás, ¿no? Entonces esos debates surgen cuando tal vez no tenga muy claro eso, y a nosotros nos sirve esa posición. Así que claro que es un productor porque participa en todas las etapas, y tratamos de acordar. No es que nosotros vamos a hacer algo que a él lo incomode y tampoco yo voy a hacer algo que a nosotros no nos guste, está claro. Obviamente la última palabra es del director, pero no hacemos uso vertical de ella. Vos hablás del director en singular. ¿Cómo se funciona esta especie de dirección siamesa? ¿No? Es como- Porque siempre uno no entiende a Duprat sin Con ni a Con sin Duprat, ¿no? Pero ¿cómo eso encastra, digamos? Ahora qué sé yo, en esta película nos repartimos algunas tareas. En una película hay miles de tareas que el director no puede ni enterarse de qué suceden. Al ser dos podemos cubrir más áreas. En este caso, bueno, Mariano filmó más, yo estuve más
en el guión, pero podría haber sido al revés. Y en está tu otro hermano caso. también, Andrés, Está Andrés, el está director del Andrés Museo de Bellas Artes. Andrés Duprat, está Horacio Convertini también, periodista, que nos ayudó. Mario Mactas también, Mario que Mactas colaboró. colaboró, sí. Trabajo póstumo. Sí. Bueno, y Guillermo también, que hizo muchos de los guiones son corales, ¿no es cierto? No, Las Guillermo ideas. quería que haya, a diferencia de estas películas italianas que eran crueles, y solo crueles, él quería emotividad. Entonces nos sugirió unas puntas que luego nosotros transformamos en guiones y que están en la película, que son, digamos, historias un poco más suaves o más emotivas, ¿no? Sí, ¿Y cómo organizan, digamos? Porque siempre en una película, en un guión también uno dice, bueno, tiene un principio, un desarrollo, un fin, hay un creyendo de determinadas emociones o tensiones o qué sé yo. ¿Cómo se hace en una película que está tan atomizada? Digo, Bueno, lo mismo con cada historia en particular, y después, una vez que tenés terminadas todas las historias, todos los cuentitos, hay que darle el corte final, la mezcla final, dónde va cada uno, que te aseguro que cambia muchísimo de acuerdo a cómo los ubiques. Claro. Entonces ese era el otro desafío, era ese. Bueno, tenemos toda esta cantidad de información, ¿cómo hacemos para que sea placentero verlo, ¿no? Porque y que haya como un creyendo de no sé qué tipo. ¿Qué creyendo buscan ustedes? Buscamos un tipo de creyendo que podría haber sido otro por completo. En un momento nos decidimos por ese orden, por lógicas que aparecían en ese momento. Pasaba mucho que la poca gente que vio la película antes del estreno tenía sus preferidos y nos decían, no, mejor es este, obvio. Pensaban que era obvio, pero después otro era lo contrario y otro lo contrario. Bueno, eso está bueno. Entonces, porque hace el debate, ¿no? Claro, nos retiramos un poco de nuestro gusto porque vimos que no había cero consenso, que nosotros incluso no coincidíamos con gente muy cercana que la veía. Entonces ahí entendimos que era una suma, que no era una individualidad, a ver cuál me gusta más, esta o la otra. Digamos, el sedimento te lo deja la suma de todas, ¿no? Obviamente no somos ingenuos y sabemos, después de tanto filmar y tantas películas que hicimos, que lo más poderoso tiene que estar al principio y al final. Así que esas dos historias, la del principio, que es Aquí no ha pasado nada, y la del final, que es Troppo Dolce, para nosotros eran las más poderosas, y por eso nos gustaban que esos sean los dos paréntesis de la película, ¿no? El comienzo y final. Igual es inevitable, digamos, que uno salga del cine y diga, me gustó más esta o esta otra, ¿no? Sí. Esa compulsa, digamos. Funciona por acumulación, o sea, de hecho no nos ponemos de acuerdo entre nosotros cuál es la mejor o cuál es la más divertida, y mismo con el correr de las proyecciones y los días va cambiando mi opinión, cuál me gusta más, cuál me gusta menos. Claro. Homo Argentum también tiene otra característica de la obra de ustedes, en algunos momentos más, en otros momentos menos, que es lo políticamente incorrecto, ¿no? O sea, Duprat con Duprat son chicos que les gusta meter el dedo en el enchufe mucho, y a muchos espectadores les gusta que metan el dedo en el enchufe, pero a otros no les gusta nada, y a la colonia artística a mucha parte menos todavía, ¿no? ¿Por qué se da así y qué hacen con el tipo de repercusión que tienen dentro de la industria y fuera de ella? Qué sé yo, es cierto que había en el audiovisual, en el cine argentino, muchos temas no tocados. Nunca. ¿Por qué? Porque no conviene, porque bueno, el canon... Sí, ahí nosotros empezamos con El hombre al lado, con una complejidad, y luego El ciudadano ilustre lo refrendó. Entonces, increíblemente, con esa película ya vieja, pero fue novedad en cuanto a algunas ideas que aparecían ahí, o algunos reproches a lo argentino. Eran totalmente simples y evidentes, pero no se habían tratado. O luego en El encargado, meterse con... Ahora ya vamos a hablar de encargado específicamente. Está bien, pero bueno, te doy como ejemplo meterse con los sindicatos, que ¿por qué no? No se había tocado jamás. O en Homo Argentum, aparece que esa es idea de Mario Mactas que comentó Mariano, la del curita villero, el modo en que aparece un cura en el cine argentino, que siempre fue muy condescendiente con esos temas. Bueno, acá aparece de otra manera. De otro modo. Digamos. Y a la vez, esa crítica a los artistas que hay, o al mundo progresista. Bueno, Bellas Artes, por ejemplo, claro, es totalmente
va en contra de lo políticamente correcto en el mundo del arte y trabajan muy específicamente sobre eso, ¿no? La serie con Oscar Martínez que tiene segunda... No, ya fueron dos. Dos, y ahí terminó. Terminó. Bien. Pero eso, mucha gente puede decir, uy, pero qué sarcásticos, qué irónicos, y la escribió Andrés, que es el director del Museo Nacional de Bellas Artes, y te puedo asegurar que no tiene nada de sarcástico o irónico. Que el mundo real del arte y casi todas las ideas que están ahí en la serie sucedieron. Sí, sí, uno reconoce, pero digamos, son ideas o observaciones como incómodas, ¿no? Para el establishment, Sí, ¿no? pero de universos que no son propios también, ¿viste? Porque no es que estamos impostando y vamos a contar la vida de un hachero que yo no tengo ni idea de cómo se hacha, en qué lugar del país, cómo es la industria del hachero, nada, ¿entendés? De la madera, o sea, son terrenos que no son propios a nosotros. El mundo del arte, el mundo de la televisión, del cine. Ahora, ustedes por ahí se metieron en esos lugares por curiosidad, por decir, ¿por qué no lo trató antes el cine? Veamos qué hay ahí y encontraron que era interesante. No, al revés. Nosotros lo comentamos en la vida diaria. Sí. Toda la gente comenta, pero no nosotros no a veces lo tenemos como cosa reflexiva, el rol de los artistas, qué rol tuvieron estos últimos años. Sí. Pero que después no se refleja en la pantalla. No, nunca, jamás. ¿Y Entonces, por qué eso? ¿Por miedo? ¿Por tener cuidado? ¿Porque no nos pisemos el poncho? Bueno, eso era antes, ¿no? El cine argentino tenía como un temario, qué sé yo, bastante... corto. Sí, corto. Sí, por autocensura de los mismos directores, es por corrección política, de los Porque directores, no quiero molestar al otro, de los directores o de las plataformas o de los canales, de acuerdo al el modelo de emisión de turno, ¿no? Sí, Claro. pero aparte, bueno, con los artistas, bueno, el artista ya de por sí es bueno, frágil, honesto, las corporaciones les ponen la bota en la Lo cabeza. único que falta es que vos lo critiques, es como un poco que te digan. No, pero que yo no creo que sean así. De hecho, no son tan frágiles. Igual merecen el mismo tratamiento que un señor que maneja un taxi o un kiosquero o un señor abogado, ¿no? No son una categoría. Sí, pero ellos quieren mantener la magia. Pero no son una categoría. El taxista no tiene magia. Claro, bueno, pero para mí no la tienen, no son una categoría superior. Son iguales. Por otra parte, un poco lo que decía Mariano, nosotros pertenecemos a ese mundo progre, si querés, nuestros gustos son así. Por lo tanto, podemos criticar con bastante autoridad, porque si no, ese propio mundo sería una cárcel. Aparte, bueno, también como director de cine, como artista, como director de una serie, también uno está liberado de eso, o sea, no tenés que responder a un sistema, puede estar uno no alineado, ¿no? O desalineado, digamos, pero eso es lo bueno, me parece, poder tomar distancia, poder hacer una observación y compartirla, que pero no significa que yo esté opinando al 100%, ¿no? Te contaba Gastón, por ejemplo, con El Ciudadano Ilustre, cuando osamos poner un retrato de Perón y de Evita con un vaporizador de ambientes al lado, bueno, una crítica, creo que fue de este mismo diario, ¿no? Sí, de La Nación. Que nos habíamos metido con un símbolo patrio que no se podía, con las instituciones, y cuando vemos esa crítica con Gastón dijimos, no, pero no tocamos nada, fuimos a la intendencia del pueblito, que era Navarro, estaba el Perón y Evita y el aromatizador de ambientes al lado, simplemente lo filmamos, pero eso... Quizá les toque algún día hacer, porque hay como un intocable, hay un éxito mundial claramente, en comedia musical, que se llama Evita, y que a la Argentina no llega. No sé. ¿No? Y digo, sería un éxito descomunal. Ahora, no sé la repercusión. Bueno, en otra época, por Jesucristo Superstar, le hicieron volar un teatro, ¿no? Claro. No creo que estemos en esa época. Pero digo, ¿cuál es el problema? ¿Cuál sería el problema de ver Evita, la ópera rock, en la Argentina? Debe haber un problema, porque es un éxito colosal. Claro, Sí. Entonces, digo, se le debe haber ocurrido a algunos productores Claro. decir, traer Evita. Además, tiene una música gloriosa, es divina la obra. ¿Qué pasa? Ahí no sé qué pasa. Yo te puedo decir que nosotros, pero no en las obras nuestras, con Mariano, con nuestro equipo de amigos que trabajan con nosotros, no tenemos esa cuestión de respeto a líderes, maestros, vacas sagradas, lo que quieras. Y de esa observación de la realidad, de esa postura, luego surgen las películas y las series. De ningún modo
yo digo, vamos a molestar un poco a estos, no, para nada. Esa es nuestra mirada de la realidad que luego se traspasa. Yo tengo la sensación a veces que en algún punto hay como cierto deleite que tiene, o yo como espectador estoy esperando, digo, bueno, acá viene, no sé si la parodia o la caricatura, y a veces yo la encuentro, digo, me la devuelven. Quizás yo soy un espectador también muy particular porque trabajo y miro las cosas mucho más a fondo que lo que mira un espectador común y que puede disfrutarlo mucho más precisamente por no estar tan... hay un poquito de deleite a veces en algunas cosas que marcan. Sí, creo que eso está en Humor Gentum, hay una mini película que está protagonizada por un director de cine. Ahí está, eso que decís. Pero hay también algún diálogo con otras películas que hicimos también, porque por ejemplo la que te contaba Gastón del director de cine en Omar Gentum también dialoga con Competencia Oficial, con la directora de cine que hizo Penélope Cruz, ¿no? O la historia... Sí, la competencia que hay entre Banderas y Martínez. Claro, ¿no? entre dos actores, fuerte. uno más de método y otro una celebridad, y bueno, que están enfrentados, pero hay una directora muy potente que pasa uno por todos los lugares comunes de una directora, ¿no? Y después también en Homo Argentum también hay una referida a la inseguridad, que dialoga bastante con 4x4 también. Ya con tocar ese tema, verdad. ¿viste? Y en 4x4 tuvieron ustedes también la innovar en un momento de grieta, poner en una escena cúlmine a los dos casi, digamos, representantes máximos de las veredas, ¿no? Brandoni por un lado y ¿cómo es? Daddy Brieva. Daddy Brieva, ¿no? Claro. Enfrentados, ¿no? Yo ahí veía, digamos, más allá del argumento, digo, bueno, acá hay una cosa buscada, ¿no? Sí, bueno, y aparte es como que, no sé, a mí me pasa cuando veo las películas para atrás o esta nueva, es como que uno, al vivir en Argentina, estás irradiado por esas cosas. Y uno es como una especie de antena, vos retratás eso y bueno, provoca esto que vos decís, ¿no es cierto? Algún tipo de interpelación al espectador, que eso es lo bueno, lo jugoso, una ¿no? sublectura, dirían los académicos, los críticos, Claro, ¿no? Pero bueno, claro. En ese Daddy, en ese Beto había algo. Y había claro, y una rivalidad y también había... Y además estaban con los polos invertidos. Estaba Claro, invertido lo que uno esperaba de cada uno, eso claro, es muy interesante. Películas así múltiples en el cine argentino, por recordar pocas, ¿no? Pero alguna muy exitosa como Relatos Salvajes, 2013. Que no sé, eran 6 historias, me parece. Creo que eran 6, sí. Y más atrás, en los 70s, Las Sorpresas de Galetini, que creo que eran 3, una que está China Zorrilla. Hubo una que se hizo sobre el atentado a la AMIA, pero ya te digo, más el foco fue que Guillermo nos mostrara Los Monstruos, en blanco y negro. La película de los años 63 y después 10 años después tuvo Los Nuevos Monstruos, ¿no? A mí me encantó, me pareció buenísima. Sí, que fue la película más taquillera de Italia, me parece, ¿no? Rompió claro, todos los siendo tan dura con la idiosincrasia italiana de ese momento, fue muy taquillera. Adelante hay 16 historias en pantalla. Desde el punto de vista de producción del laburo, ¿qué significó en cantidad de películas para ustedes, digamos, ¿no? En cuanto al trabajo. Y la verdad que fue un esfuerzo descomunal, porque en todas las películas vos haces un personaje y lo sostenés, o 2 como máximo de caracterización, ¿no? Acá era 1 por historia, cambiaba en todas las historias y después había un gran despliegue de escenografía. Por ejemplo, la del director de cine, que estábamos charlando de eso antes, ¿no? Bueno, se montó una entrega de un festival de cine como internacional gigante en un teatro para filmar un día. Imagínate eso, con pantallas, con escenografía, con circuito cerrado de televisión. Después, con 1000 extras. Sí, ya el costo solo de la alfombra roja que había ahí en el festival era como, no sé, como si te digo, $50.000, ya solo de alfombra, ¿entendés? En tiempos esto significó, ¿cuál es el promedio de una película estándar, digamos, en tiempo? De filmar un mes y medio. Bueno, fue bajando con el paso. Esto tuvo 7 semanas en Argentina y una en Italia. Pero promedio las películas ahora son de 6, 7 semanas, las películas más grandes. Las grandes. Lo que pasa es que acá quemaba una cantidad de nafta tremenda. La historia de Ezeiza, por ejemplo. No fuimos a Ezeiza, se montó un aeropuerto especialmente, se realizó una realización para ese día de filmación, que era medio día de filmación. Entonces, bueno, teníamos la responsabilidad yo decía, ¿metemos la pata con esto?
es un agujero en el presupuesto, ¿viste? Porque tenías 6 horas para filmar y era una superproducción que capaz habías gastado $200.000, $300.000 en una escenografía, que la quemabas en 6 horas. Claro. Bueno, vamos al encargado, porque siempre el Vamos, encargado vamos. es como un bombón final de esta entrevista. ¿En qué punto estamos con el encargado ahora? ¿La estás esperando? Bueno, sí. Ahora se Ya filmó grabaron la temporada 4, la que 4. se va a estrenar el año que viene, Ajá. a comienzos del año que viene. Así que, bueno, ¿Se puede adelantar algo de por dónde va? Genéricamente hablando, digo, no puntualmente, Sí, sin espolear. Bueno, le agarra como un mambo de querer... ya tiene resuelto lo económico, ¿no es cierto? Porque Sí, ya lo tenía. tienes una muy buena cantidad de ahorro. Y ahora va por el poder. Y ahora va por el poder y después se así aburre. quedó, ¿no? En la Sí, sí. última Se aburre que del vimos. poder y va por la trascendencia. Me Claro, la llama mucho la trascendencia. atención, ahí se confirma un poco que el verdadero artista siempre tiene como ojos en el futuro, incluso involuntarios, ¿no? Sí. Claro, bueno, era lo que te Porque, decía antes, ¿no? Claro, no solamente Julio Verne, porque Julio Verne parece que acaparó todo, pero yo Ujú. digo, ustedes grabaron ese encargado que él va a la Casa de Gobierno y no habían sido las elecciones todavía de 2023. No se sabía si el quién iba a presidente era ganar. mujer o hombre, no Claro. se sabía. Y no se sabía ni Outsider, ni nada, Nada, ni Milei, ni se sabía. nada. Y ustedes grabaron ahí algo que quedó muy expectante de qué pasará Claro. lo siguiente, y ahí terminó, ¿no? Bueno, tiene continuidad directa con esa escena, el comienzo de la nueva temporada. Y ustedes se sorprenden cuando ven después en la realidad decir cosas. Pasa que como que pasa mucho tiempo entre que uno la escribe y se estrena, entonces uno se olvida de los vínculos que uno no le Bueno, puso el en último fue el de guión Sarlo. sobre la Con realidad. el de Sarlo con el portero fue el último Sí, vínculo, claro. ¿no? ¿Te acordás que teníamos Beatriz Sarlo Beba? si Es le dejó verdad. o no le Claro, dejó, ¿no? claro. Y verdad. los encargados están ya asimilaron o están enojados como al principio, que no querían saber nada, que era una serie de... Yo pienso que los encargados están contentos con la serie, no sé, las cúpulas, bueno, habrá que ver. Los Santa María de la vida. Claro, Claro, bueno, es el sindicato más grande de la ojalá, ciudad, ¿no es ojalá cierto? que sí, que Y ya con muchos medios aparte, ¿no? Claro. muchos. No, que no cubren. Creo que no cuando- lo cubren, ¿No? no sé. Puede ser un buen llamado que empiecen a cubrirlo. Claro. Eh, Un lo mejor que sponsor, pueden sea hacer, ¿no? sponsor. Claro. Ya, si hay una quinta temporada que no sé cómo se llama, Sutern, creo que es, ¿no? Sí, pasa que eso fue bueno, una cosa tan ridícula que se vino en contra y generó que la gente tenga más ganas de verla todavía. Es Claro. insólito el reclamo, como que... Sí, fue una publicidad directa. Si antes Sí. de que se estrene la serie, ya con el tráiler solo, ya estaban llamando de Presidencia de la Nación, del INADI, de todos, que estaban muy nerviosos los muchachos del sindicato. Claro. Llamaron a Guillermo, a nosotros, a Disney. Y Era muy siempre las gracioso. historias tienen que ser sobre alguien, pero no tienen tantos defensores, ni los médicos, ni los abogados, los narcos menos todavía. Y los encargados, en cambio, tuvieron de pronto ya con tantas temporadas rodando de propios encargados, o digo ustedes, no sé dónde viven, que les digan. No, sí que te busquen. escriben y te cuentan más historias, eso sí, viste, Sí, que sí. te mandan historias. ¿Sirven? O sea, algunas sí, son, Sí, sí. ¿Les algu- mandan historias? mandan, sí, mandan. sí. Y después a Guillermo, que a veces caminamos con él por la calle para ir a tal o cual lugar, lo aman los encargados. O sea, lo quieren un montón. Y a los otros encargados de la serie también, ya, viste, cuando estamos filmando ahora es muy difícil filmar, porque el Claro, set porque todo el mundo es el edificio, sabe, es la ciudad. ya las Entonces ya redes- pasan claro, y ya está conocen a todos los marcado personajes, está remarcado. en vos Google buscás, Maps, claro. y además hacen 4.000 historias por día, ¿no? Sí, ya hay turismo que viene, viste, ya hay Especialmente- excursiones directamente, se sacan la foto en las escaleras y se sacan Sí. la foto en la pared esa donde se apoyan los dos porteros Sí, a sí, charlar. sí, claro. ¿Y qué dicen los vecinos que viven en el edificio? Eso están contentos. Son re divertidos. cholulos, porque digo, ¿cuánto tiempo quedan como intervenidos, no? Y es la verdad que dura un mes, prácticamente un mes y medio la filmación ahí, lo Ah. que se hace en el edificio, y se convive con un equipo de dirección y de producción. Igual y ustedes se ponen en las expensas durante mucho tiempo, entonces están creo re que contentos. financian, no pagan expensas por mucho tiempo con los ingresos, y después se sobrevalorizaron también los departamentos. Hubo una nota, creo, hace poquito también, que decían que habían subido un 30% las unidades ahí para la venta. Bueno, la última, y no tiene que ver con el tema, y la pregunta es a Mariano, ¿cómo sigue la causa después del juicio, después de que
fue mucho más claro la justicia. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué hay que esperar? Mira, Estamos hablando de la muerte de tu hermano por mala praxis en en el el Hospital hospital Municipal de San Isidro. Exacto. Bueno, hubo un juicio que tuvo muchísima repercusión. O sea, la idea ahí es que este tipo de incidentes no se vuelva a repetir, ni en ese hospital ni en otros, ¿no? Que haya respeto por el paciente, por la familia, que haya comunicación. Todo lo que no sucedió con mi hermano, bueno, hubo una sentencia en primera instancia donde 3 médicos fueron condenados, uno de ellos con prisión efectiva, y ahora hace 2 días se resolvió en segunda instancia que ratificaron y confirmaron la sentencia de primera instancia. Así que eso es muy importante porque estos médicos, eso significa Se que no pueden seguir inhabilita. atendiendo, se inhabilitan dos ¿De de los cuánto 3 tiempo? médicos y un médico va preso con prisión efectiva. Pues, así que, bueno, está, si algún tipo de esperanza quedaba después de, porque es muy doloroso llevar adelante estos ¿Cuántos años? trámites. 10 años, 10 años se cumplieron ahora el 10 años y 29. muchos que no se veía nada, ¿no? Que No se veía nada, se tapó, había... Bueno, es una foto en pequeña escala de lo argentino, ¿no? De lo que pasaba, un municipio que llevaba el intendente Pose 40 años gobernando en lo que era una monarquía. Cuando quiso poner a la hija, por suerte no prosperó eso. Y ahora eso cambió y bueno... Que no sube a lo político, ¿no? Digo, todo lo que es culpabilidad queda en el estrato No subió a lo político, médico. lo he intentado en muchas oportunidades, durante el juicio también. La verdad que quedó en lo médico, pero sí se pudo demostrar, porque era muy difícil demostrar que a mi hermano lo habían matado ahí y que no lo habían atendido y que no recibió la atención que necesitaba para un diabético que es el ABC. Entonces, bueno, desde un principio se negó todo, se tapó todo, entonces tuvimos que lidiar, porque no era yo solo, eran mis amigos, mi familia, contra una estructura que no quería hacer ningún tipo de cambio ahí dentro del hospital. Y bueno, me empezaron a llegar muchos casos similares, uno tras otro, o sea, era una práctica bastante corriente en ese hospital. Así que está muy bien esto, que pueda servir como ejemplo, como jurisprudencia, como ejemplo para que estas cosas no se repitan. Me atrevería a decirte que es uno de los pocos casos que termina una mala praxis con prisión efectiva. O sea, es de los únicos. Así que espero que esto sirva como antecedente. Bueno, gracias Mariano, gracias Gastón, mucha suerte con Muchas este gracias. Homo Argentum y bueno, por próximas películas. ¿Hay algo dando vuelta que puedan decir o no se spoilea? Mirá, lo mencionamos, tenemos ese proyecto con Robert De De Niro, está el ok de él, de la actriz, que es Julianne Moore. Está todo bien, está el guión y fuimos a hacer una lectura ya con ellos. Estuvo buena, de ahí obtuvimos buenas notas para mejorar el trabajo. Y bueno, son figuras que tienen muchos proyectos muy grandes. Eso es lo que hay que afinar ahora, la fecha exacta de rodaje, ¿no? Y después para las series, bueno, está El Encargado, la 4. Después vamos a empezar a filmar el año que viene Zambrano, que es el spin-off del antagonista de Liceo, Ahí ¿no? vamos a Del tener- Puma Empleado Goite. vecino. Claro. No, el abogado. El abogado, el Puma Ah, el Goite. abogado. Ah, claro. pues claro. Por Sí, eso sí. En ahora la vamos- serie de, Claro. Ahora vamos a tener Goite llamados es un del gran colegio de personaje. abogados del Poder Judicial. Sí, bueno, pero hay un tema muy para tratar Y ahí, ¿no? en ese Zambrano de pronto hay incidentales de Franchella. Sí, hay ¿no? cruces, Ah. hay cruces. Y después tenemos con Beto Brandoni también, que es lo primero que vamos a filmar ahora, es Nada, que se va a llamar Todo, la Todo. segunda parte de Nada. Bien. Bueno, mucha suerte. Gracias. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias. Gracias.